Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. La economía está perdiendo fortalezas, aunque mantiene cierta resiliencia, y la política atraviesa una crisis de valores histórica. El país necesita volver a enrumbarse para recuperar la confianza de los inversionistas y de los consumidores, crecer sosteniblemente para generar empleos y reducir la pobreza. Los gremios empresariales son parte muy importante de la sociedad civil y tienen mucho que decir y aportar al respecto. Para entender mejor cómo aprecian la situación actual y cómo pueden contribuir a enfrentar sus retos, esta noche me acompañan Rosa Bueno, expresidenta de la Cámara de Comercio de Lima y asociada a Es Hoy, Julio Pérez Albán, presidente de ADEX, Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenidos todos. Comencemos. Rosa, la manera de hacer política y sus protagonistas ha cambiado bastante en los últimos 20 años y ha cambiado de manera espectacular en los últimos 8 años en que hemos tenido 6 presidentes. ¿Esta dura experiencia ha hecho cambiar a los grandes gremios? Yo creo que sí, ¿no? Los gremios, todos, ¿no? Particularmente en su momento la Cámara de Comercio, nos comprometimos con una agenda de desarrollo del país y teniendo como uno de los pilares fundamentales el tema de la democracia. Ya en el 2022 nosotros veníamos sosteniendo que una permanente crisis política que no iba a cambiar hasta que no se mejoraran las reglas de juego para las siguientes elecciones iba a afectar la economía. En ese momento no nos entendía, mucha gente nos preguntaba qué hace un gremio empresarial preocupado por política y creo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Porque los efectos que estamos viendo ya de tipo económico directamente, como la baja en la calificación de Standard & Poor's, creo que ha sido la última, lo dice en el mismo texto, ¿no? Que esta calificación o esta baja, ¿no? Está vinculada a la permanente crisis política que vive el país. Un estado de permanente crisis política no genera confianza y sabemos que sin confianza no hay inversión. Jesús, en el continuo proceso de transformación hacia atrás que atraviesa el país, durante la degradación que estamos viviendo, fueron perdiendo peso los partidos políticos, los medios de prensa tradicionales y la tecnocracia del MEF. ¿Perdieron peso también los gremios empresariales? A ver, yo diría más bien que los gremios empresariales hoy, y como bien lo dice Rosa, estamos recuperando espacios en el quehacer político, en el quehacer social de nuestro país. Quizá, y eso es uno de las grandes autocríticas que debemos hacernos los empresarios en general, es que cedimos mucho espacio en estos temas relacionados al Estado y creímos que nuestro rol terminaba al cumplirnos con el pago de nuestros impuestos y que sea el gobierno que se encargue de hacer la labor social. Creo que eso lo hemos visto a lo largo de estos años y hoy hemos entendido de que no es así, que el sector empresarial y los gremios en especial deberían tener participación directa, vinculado con el quehacer del Estado, con propuestas, con desarrollo, con actividad. Y creo que eso es lo que hemos venido recuperando los gremios empresariales. Yo sí debo reconocer que cometimos un grave error en los 90, Gonzalo, cuando los partidos políticos fueron muy satanizados y perdimos esa institucionalidad que hoy reclamamos todos los peruanos. Porque no vemos partidos políticos que representen filosofías, ideologías, vemos más bien un grupo de personas que se juntan alrededor de un líder o una persona y eso ha hecho que el nivel de desarrollo político de nuestro país haya caído a los niveles en que estamos hoy. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, generar nueva clase política y la pregunta es ¿de dónde vendrán esa nueva clase política si los partidos políticos están desprestigiados? Yo no tengo ninguna duda que el foco territorial que debe tener nuestro país en su desarrollo tiene que mirar hacia las regiones. Yo tengo mucha confianza porque he visitado 20 regiones a lo largo de estos 2 años que me tocó ser presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Y veo, sí, mucha capacidad de resiliencia y no solamente eso, sino de calidad de propuestas para el desarrollo del propio país. Así que yo entiendo que desde el sector empresarial, desde las regiones, debe venir este nuevo esfuerzo y esta nueva clase política nacional. Julio, aunque en buena medida injustamente, en encuestas, la empresa privada suele ser vista como interesada exclusivamente en sus ganancias y no se le reconoce su aporte al país. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, esta es la satanización de los empresarios, ¿no? Muy mal vista por la sociedad. Qué bueno que me hagas esa pregunta. El empresario es un héroe y tiene que ser visto así, junto con los trabajadores, obviamente. Pongo el sector agroindustrial. He hablado recientemente con el nuevo ministro Midagri, y coincidimos cuando decimos, oye, esto es un milagro lo que ha ocurrido, ¿no? En pleno desierto ahora brotan frutos que ni siquiera eran oriundos de este país. Entonces es un milagro. ¿Cómo el empresario va a ser satanizado si puede dar tanto trabajo a tantas personas? Estuvo el 1 de mayo en Palacio Justo, Alex propuso a Damper, a Rosario Bazán, ¿no?, para la orden del trabajo y ganó. Y yo digo, ¿a cuántas personas das trabajo? 13.000 personas, donde no había nada. Entonces, el empresario tiene que ser visto por la sociedad con otros ojos. O sea, es imposible que nosotros no defendamos la posición empresarial ante la población general. Es inaudito que sigamos considerando al empresario como el que solo mercantilista, ¿no? Ese tipo de empresario, que obviamente no lo somos, y como bien dice Jesús y Rosa, los gremios hemos hecho un reloading, hemos hecho un cambio profundo para ya no solo quizás hablar más de política, entrar en temas más políticos, sino en temas más sociales y sostenibles en el tiempo, que es la misión del empresario, que tiene que ser integral, ¿no? Quizás suena un poco fuera de lugar, pero siempre he pensado que el cariño de la gente hay que ganárselo. Rosa, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's desnudó el mito de las cuerdas separadas, según el cual la economía puede seguir creciendo o podía seguir creciendo a pesar de los embates de la política. Haciendo un paralelo, ¿existiría ahora o habría existido en el pasado otro juego de cuerdas separadas que hacía creer a las empresas y sus gremios que podían vivir mirando de costado lo que sucede en el país? Yo creo que ese fue un error, ya lo dijo Jesús, ese es un mea culpa, por eso, como te digo, a partir del 2022, en el caso de la Cámara, empezamos a tomar conciencia de que había que preocuparnos, y yo voy directamente a los temas políticos, no podíamos, de que había que preocuparnos, y yo voy directamente a los temas políticos, no podíamos dejar que toda esta situación, por ejemplo, la reforma política es fundamental, ¿no? Y hoy día, si bien se ha avanzado en parte de la reforma política, la Cámara hizo una presentación de 5 reformas, de las cuales 3 están aprobadas, pero faltan las 2 más importantes. Y ya no podemos seguir quedándonos callados, porque antes que empresarios nosotros somos ciudadanos y tenemos que actuar comprometidos con los problemas del país. Y yo quisiera aprovechar tu programa para hacer un llamado al Congreso, ojalá alguien en el Congreso todavía escuche. Hay 2 reformas que quedan pendientes, que son justamente la primera, de idoneidad de los candidatos. No es posible que tengamos candidatos que vienen con sendos mochilas penales o todo tipo de problemas judiciales y que puedan ser elegidos como autoridades para representarnos. Es por eso que en una reciente encuesta de Ipsos hecha para IDEA, el 80% de los encuestados no se siente representado por las autoridades por las que votó, porque no necesariamente votó queriendo votar por ellos, sino por esta situación que existe, ¿no?, donde tenemos una dispersión de candidatos. Para el 2026, si no hacemos algo ahora, vamos a tener aproximadamente 43 candidaturas. Eso va a dispersar la oferta y no hay ninguna fórmula reductora,
y tampoco hay una fórmula que permita, ¿no?, que incentive la creación de alianzas. Entonces vamos a tener nuevamente autoridades que no representan a nadie y que no tienen los niveles de idoneidad requeridos, ¿no? Entonces este es un tema en el que estamos comprometidos y no vamos a cesar en nuestro esfuerzo para que las condiciones para una elección, una mejor elección, para tener un mejor menú electoral, la podamos tener en el 26. Y antes de terminar con este tema y volviendo a la pregunta que me hacías, era sí, nosotros cuando veíamos el crecimiento, nuestro aporte era un aporte básicamente en generar impuestos y olvidamos que nuestro rol principal era el de toma de cuentas, ¿no? Dejamos que los políticos, mientras mantuvieran la economía, una economía atractiva, donde se venían las inversiones, etcétera, lo que hicieran, por otro lado, era como no era nuestro problema y no salimos a hacer una crítica adecuada ni canalizar de alguna manera. Somos nosotros como empresarios, somos una élite que tiene responsabilidad y canalizar un poco el descontento, como tú dices, el ganarnos el cariño de la población y para eso... pero sin populismo. Para nada, es que el empresariado no hace populismo y además no solamente estamos haciendo ayuda social y haciendo un crecimiento sostenible, sino estamos entrando a temas fundamentales y estamos trabajando muchísimo en nuestra forma de comunicarnos con los otros, ¿no? Porque a veces hablamos y lo que dice Julio a nosotros nos parece súper razonable, pero si tú consultas en las poblaciones estudiantes universitarios, la culpa de la desigualdad no se la echan al gobierno, que es finalmente quien tiene los recursos generados para cerrar brechas, se le echa a los empresarios. Entonces hay alguien que está generando una narrativa a la que nosotros no hemos sabido hacer frente, ni con una nueva narrativa, ni con hechos concretos, y esa es la tarea en la que nos encontramos en este momento. Bien dicho. Julio, tras el baño de realidad que nos acaba de dar Standard & Poor's, la clase política necesita comprender que si continúa con sus malas prácticas, nos va a dejar un país pobre, mediocre y corrupto en manos de mafias de la economía ilegal. El interés nacional brilla por su ausencia. ¿Crees que el daño causado podría ser irreparable? No, yo no considero que pueda ser irreparable. Creo que todo es reparable en la vida, ¿no? Ahora, depende de cuántas ganas le podamos, digamos, como se dicen, creo yo, meter al asunto, ¿no? A ver, países como después de la Segunda Guerra Mundial se han levantado. Singapur, que no era nada, se ha levantado, es un ejemplo, de eficiencia, eficacia. Acá mismo, Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, se levantan. Entonces, yo creo que sí podemos hacerlo, pero acá lo importante es qué temas comunes nos van a unir. Eso es. Si no tenemos eso claro, ya esta pelea que ya estamos, creo que la mayoría cansados entre izquierda, derecha, caviares, ya estamos cansados de eso. ¿Qué quiere la población, Gonzalo? ¿Qué quiere la población? ¿Quiere que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? Una educación de acuerdo a sus capacidades, que tengan un trabajo decente, que no se mueran en la puerta de los hospitales, seguridad, que tengan seguridad y unas pensiones dignas cuando se jubilen? ¿Estamos trabajando sobre eso? No. Vuelvo a lo que dije anteriormente. Si nos ponemos de acuerdo en temas comunes, básicos, concretos, no abarquemos demasiado, sino pocos, creo que vamos a seguir adelante. Pero el tema de la informalidad, el tema de la corrupción, Perú, en el último estudio de este organismo que hizo el índice de corrupción, Perú está en el puesto 121 y 180 países, casi en los últimos. De 100 puntos solo tuvimos 33. De eso no se habla mucho. Entonces, eso sí, hay que atacar esos temas para, como tú dices, si está todo perdido o no está todo perdido. Atacamos esos temas, nos ponemos de acuerdo en algo mínimo, un común denominador, y creo que sí podemos salir adelante rápidamente. Jesús, en el pasado, es un poco lo que hemos venido conversando y apunta a un nuevo objetivo. En el pasado las empresas
como se ha dicho aquí en la mesa, se concentraban en ofrecer productos de calidad y pagar sus impuestos. De manera que no les alcanzaba el tiempo para contribuir al debate nacional y solían no criticar mayormente al gobierno de turno para proteger sus inversiones. Eso también debe ser dicho. ¿Cómo se puede construir, Jesús, un futuro diferente, donde los problemas nacionales se enfrenten mediante consensos, como ha dicho Julio, y esfuerzos conjuntos de empresas, sindicatos, el Estado y la sociedad civil? De acuerdo, mira, yo diría que ese futuro esperado ya empezó, Gonzalo. Hoy tú vas a escuchar de los gremios empresariales hacer críticas duras, severas y con mucho fundamento a los gobiernos regionales, nacionales, locales. Por ejemplo, ya nadie tapa el tema de la pobreza. El año pasado nuestro país, y va a salir en estos próximos días el INEGI a decirlo, la pobreza en el Perú se ha incrementado en 600.000 peruanos nuevos que pasan a la condición de pobreza, es decir, ya estamos alrededor del 29% de pobreza. Estamos en un país que no logra vencer a la anemia, estamos con un país en el que el problema de la seguridad, el problema de la educación, el problema de salud sigue siendo un problema nacional. Entonces, yo sí creo que el sector empresarial, más allá de la participación, está haciendo propuestas. Y cuando bien lo has dicho ahora, de que cómo llegamos a esa gran unidad nacional, que lo decía Julio también, yo creo que ya hay algunas muestras de que sí podemos estar juntos en una mesa y discutir. Lo hemos hecho hace poco con el tema de la seguridad nacional, hemos dado todos los gremios con sindicatos de trabajadores yendo y marchando en las calles por la seguridad nacional. Hemos ido a hablar con el gobierno y hemos llevado propuestas claras. Yo entiendo que este futuro distinto ya empezó, Gonzalo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle fuerza. Tenemos que seguir animando a los empresarios a seguir apostando y participar. Y cuando uno dice participar en política, muchos quizás no lo logren entender bien, estén pensando que vamos a formar un partido político, vamos a ser candidatos en lista de partidos políticos, y no es así. Para nosotros participar en política es opinar sobre los grandes temas nacionales y llevar propuestas claras que nosotros sí sabemos hacer. Cuando nosotros decimos no encontramos en el Perú un plan estratégico nacional que nos saque al desarrollo, lo estamos haciendo como una homología a nuestras propias empresas. Nosotros cuando decidimos crecer, Gonzalo, en nuestras empresas, trazamos un plan estratégico de largo plazo y nos hacemos planes operativos anuales y sabemos cuánto debemos crecer cada año y qué recursos y cómo lo vamos a maximizar. Eso lo sabemos hacer los empresarios. ¿Por qué no usar esa buena práctica de gestión y llevarlo al sector público? Y que el Perú entienda y tenga claro cuál es su plan de desarrollo para el 2050. Y hoy estaríamos todos apuntando lo mismo. Yo entiendo de que si hay voluntades en el Perú, ¿qué nos falta? Ponernos de acuerdo. Y coincido con Julio. Hay tantos temas que nos dividen como país, pero siempre hay puntos poquísimos, pero hay que nos juntan como peruanos. Esos deben ser los puntos que nos convoquen ante una mesa y conversar sobre el desarrollo nacional, ¿no? Además, Jesús, para terminar, porque vamos a una pausa, hay una experiencia interesante como la de CAPECO con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la de la Sociedad de Industrias con la CGTP. ¿Podrías contarnos un poco de eso? El tema de CAPECO con Construcción Civil, ya todos lo saben, hace muchos años ellos no están teniendo ningún tipo de conflicto serio, simplemente se sientan a una mesa, se ponen de acuerdo y siguen avanzando. En el caso de la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Sociedad Nacional de Industrias, hace ya más de 4 o 5 años que tenemos una alianza, tenemos una asociación para el trabajo, donde nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en temas de cómo formalizar a nuestro país, cómo llevar a más peruanos a la formalidad. Dime si no es una preocupación, Gonzalo, que el Perú, bueno, hace poco hemos escuchado una cifra oficial de que ha bajado la informalidad, pero no se dice que esa informalidad ha bajado no de manera absoluta, sino relativa, porque se han perdido 600.000 puestos de trabajo de la informalidad. Entonces, en su gran masa y peso ha bajado un par de puntos, pero en concreto la informalidad nos sigue ganando terreno. Y hace poco, hace unos días atrás, el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo, acaba de aprobar un dictamen donde incrementa para el sector de empleadores un 4% en el pago de pensiones a los trabajadores y un 1% por parte del Estado. Me pregunto, ¿es que el Congreso y el Perú en general perdió el rumbo y no sabe hacia dónde camina? El objetivo no es bajar la informalidad laboral en nuestro Perú, que casi alcanza el 75-76%.
con este incremento lo que se hace no es empujar más masa laboral a la informalidad. Entonces, nuevamente, estos son los temas en los que debemos ponernos de acuerdo. Y en esa asociación para el trabajo con la Confederación General de Trabajadores y la Sociedad Nacional de Industrias, discutimos temas como esto. Y hacemos foros y hacemos encuentros donde trabajadores y empresarios nos ponemos de acuerdo en cómo seguir avanzando como país, ¿no? Bueno, muy interesante porque mientras el país atraviesa este momento donde hay una judicialización de la política, donde la verdad es muy difícil distinguir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Al final creo que empatan. Hay estos esfuerzos de años de gremios importantes y sindicatos importantes que están haciendo verdaderos aportes al país. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Como estamos notando de la conversación, urge contar con una visión de país precisamente para aportar propuestas de políticas públicas. ¿Qué formas de colaboración público-privadas encuentras viables? Perfecto. Antes de eso, permíteme, hablaste, ¿no? Una estrategia, un futuro para el país, una propuesta. Entonces acá yo retrocedo y digo, vamos a seguir permitiendo que personas sin ninguna propuesta lleguen a ser presidentes del Perú. Recordemos que Perú Libre ganó con un ideario. Creo que ningún candidato últimamente va con una propuesta, como mencionó Jesús, los empresarios pues tenemos, ¿no?, flujos, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo para gobernar un país yo llego sin nada? Es de locos, o sea, ¿cómo podemos, y el Perú sí continúa, ¿no? Continúa a pesar de todo. Pero deberíamos fijarnos en eso. No solo llegan sin nada, tampoco sabrían cómo. Eso es. Eso es peor. Llegan sin capacidades, entonces, que es lo peor. ¿Qué podemos hacer los empresarios? Ir al tema educativo, ¿no? Jesús ha viajado por todo el país, yo también, no tanto como él, pero he viajado bastante el año pasado. He ido a las universidades, gremios, empresarios con la academia. Hablar con los chicos y decirles qué es lo que crea riqueza en un país, qué es lo que crea desarrollo, que entiendan ese concepto para que en las siguientes elecciones voten con razonamiento, para que el candidato que se presenta, ¿dónde está tu plan? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces para mí? ¿Qué ofreces para mi familia, para mi papá, para mi mamá? Hablando en términos sencillos. Eso no hay. Entonces hay que inculcar eso en la población, desde pequeños y en las universidades, obviamente. ADEX tiene un instituto, ¿no?, que forma chicos, institutos técnicos, ya va a tener su escuela y ahí vamos a incidir bastante. Otro tema es el tema ético y el tema de valores, ¿no?, que se ha dejado muy de lado en esta sociedad. Al decir anteriormente puntos en común, también me refiero al tema de valores. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué crees tú, qué crees que es bueno como persona y para el país. Esos temas mínimos también hay que trabajarlos con los chicos. Otras formas son hablar con nuestros trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen sus familias y de ahí eso tiene que decantar hacia su barrio, hacia su distrito. Entonces, hacer ese trabajo, digamos, de capacitación, de concientización en el buen sentido de la palabra, con nuestros propios trabajadores, con nuestros propios, supervisores, operarios, con todos ellos para que esto lo lleven a su familia. Y algún resultado deberíamos verlo, ¿no? Pero hay que empezar ya. Rosa, ¿piensas que los gremios deben trascender a sus empresas y participar en política no partidaria? ¿Cómo podrían hacerlo? Y por otro lado, al presentarte mencioné que eres asociada de Es Hoy. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Sí, definitivamente es una obligación de los gremios trascender a los temas políticos, aportar a través de políticas públicas que lo hemos hecho desde la Cámara de Comercio con cuatro temas fundamentales: el de democracia, y es el tema que es reforma política. Yo también creo que tenemos que trabajar una propuesta para el tema educativo, pero si no logramos, yo insisto, y no me voy a cansar de insistir, si no logramos una reforma política mínima, con idoneidad y reducción de candidatos para el 26, no vamos a tener las autoridades que puedan implementar todas las propuestas
maravillosas que podamos hacer desde el sector, desde el sector privado. Y este tema creo que es algo que en estos meses que quedan, y hay que tener en cuenta que el plazo para presentar alguna reforma política que nos permita tener mejores candidatos vence en abril del próximo año, porque a partir de abril del próximo año ya no puede haber ningún cambio en las normas electorales que existen en este momento y que definitivamente no garantizan una mejor elección de presidentes, congresistas, gobiernos regionales. Volviendo a lo que es hoy, es un movimiento formado por líderes empresariales que buscan justamente eso, trascender. Hay empresas importantes que están con esta preocupación, y estamos trabajando en varios temas. Uno de los temas que estamos trabajando es en el tema de educación. Hay un proyecto muy interesante que se llama Ruralia, trabajando con educación. Acabamos de venir del Cusco, en donde se han graduado los primeros, las primeras personas en estos cursos. Tenemos cursos para personas mayores, y hay uno de los pilares de trabajo también es el tema de incidencia política. O sea, ya está en la agenda de gremios y de otras instituciones, ¿no? Como es hoy, y como hay otras que tienen un corte más social y de sostenibilidad en el Perú, y tienen además, como empresas y empresarios, tienen más facilidad, más capacidad para hacer trabajos concretos, ¿no? Los gremios tenemos una misión que es distinta tal vez a entrar a hacer temas sociales, podemos generar condiciones, podemos ayudar a nuestras empresas, pero esto es algo que tiene un brazo más ejecutor, ¿no? También se ha trabajado mucho, es el proyecto que se hizo recientemente para el tema del fenómeno del niño, ¿no? Se ha hecho todo un mapeo de cómo se activaría la ayuda, cuáles son los temas en los que se tienen que trabajar. Entonces hay una preocupación por temas países transversales. Qué bueno. Jesús, precisamente en la reforma política del 2019 se prohibió los aportes a las empresas privadas a las campañas políticas. El resultado ha sido devastador. Los fondos estatales se entregan sin fiscalización alguna a los partidos que superan la valla, y lo que hacen es incentivar la fragmentación política porque todo el mundo quiere un pedazo de torta. Y las mafias ilegales han llenado el vacío dejado por la empresa privada y con sus aportes de campaña han cooptado grupos políticos completos para obtener leyes favorables. ¿Conviene restaurar los aportes de empresas privadas a las campañas políticas? A ver, el diagnóstico que acabas de hacer muestra las consecuencias de malas decisiones que hemos venido tomando como país. Y el que acabas tú de comentar, el de prohibir que las empresas hagan y aporten a campañas políticas, fue un gravísimo error. Lo que deberíamos exigir es transparencia en los aportes. Yo diría, venga de donde venga, personas naturales, personas jurídicas que quieran apostar por una opción democrática, pues que lo hagan con total libertad, pero con transparencia. Eso es lo que debemos pedir. Y transparencia es lo que menos tienen las economías ilegales de nuestro Perú. Y eso lo podemos ver en los resultados de las acciones de algunos representantes políticos elegidos popularmente. Y ahí donde se ve claramente cómo cuando un apoyo económico, una campaña no es transparente, después pasan la factura. Y todos podemos identificar a qué sectores me estoy refiriendo. Entonces, debemos evitar estas malas decisiones, Gonzalo. Otra mala decisión que tuvimos fue debilitar los partidos nacionales, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con incentivar y motivar los movimientos regionales, totalmente de acuerdo, pero no podemos perder la figura de un partido nacional que represente una tendencia filosófica, una tendencia ideológica. Otro gran error que hemos cometido, Gonzalo, es prohibir la reelección, por ejemplo, ¿no? Que espero pronto se vea ya en el Congreso. El haber pretendido que con la reelección mejorábamos la calidad de nuestros representantes fue un gravísimo error. Lo dijimos en su momento y hoy podríamos decir, se lo dijimos con tiempo. Porque hoy lo que estamos haciendo es elegir sin saber quiénes son.
y mientras que empiezan la curva de aprendizaje, se le fue el periodo y el Perú cada vez está peor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, Gonzalo? Necesitamos ponernos de acuerdo en esas reformas políticas que siempre habla Rosa cuando estuvo al frente del CCL y ahora inclusive, y me parece correcto, porque si no nos ponemos de acuerdo en las reglas mínimas de juego, ¿qué Perú podemos esperar más adelante? Y no se trata de, por ser inclusivos y porque cualquier peruano tiene el derecho de representarnos políticamente, vamos a aceptar a cualquiera que se presente a una elección. No, deberíamos tener vallas mínimas a las cuales hay que flanquear para poder llegar a una representación. Más aún si hablamos de la máxima representación del Perú. No puede ser que llegue, y lo han dicho hace un rato, una persona a postular al máximo cargo de la nación que va a conducir a 33 millones de peruanos sin saber qué hacer con el país, o no tener siquiera la noción mínima de lo que es un plan estratégico. Eso no puede pasar. Necesitamos mejorar la calidad de nuestros representantes, pero para eso primero necesitamos regular la calidad de los candidatos. Y ojalá no lleguemos, Rosa, y que no sea cierto que lleguemos con 40 candidatos al 26. Porque la historia se va a repetir en el Perú y vamos a volver a la misma dicotomía. Y eso nos va a llevar a 5 años más de fracaso. Yo creo que el Perú ya es hora que despierte, entienda que ya no tenemos más tiempo. Cuando alguna vez me dijeron, pero ya estamos tarde, sí es cierto, el Perú ya está tarde, está atrasado lo que el mundo ya hizo porque ya evolucionó. Nosotros todavía estamos pensando y preguntándonos si queremos desarrollarnos o no. Bueno, giremos un poco de tema, hablemos de confianza. Julio, la Autoridad Portuaria Nacional y la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentaron una demanda de nulidad de la exclusividad de servicios del puerto de Chancay a cargo de COSCO Shipping Company. ¿Cómo generar confianza de esta manera y qué impacto tendrá el puerto Chancay cuando empiece a operar? Bueno, eso es terrible, ¿no? Terrible. Creo que el ministro de Transportes dijo que si se aprueba en segunda instancia o en segunda votación una nueva ley que están haciendo para que esto de Chancay quede solucionado por lo que tú mencionas, ya está arreglado el problema. Y no es así, ¿no? Hay temas como Citrán, que está reclamando Citrán. Entonces, seguimos con las controversias. Confianza, ninguna. Miedo, ¿no? El canciller ha viajado a China. El embajador chino pregunta a los gremios qué es lo que pasa en este país, ¿no? China, nuestro primer socio comercial con más de 22.000 millones de dólares, ¿no? Con exportaciones nuestras con destino a ellos. Entonces, si un país como China entra en desconfianza, imagínate los otros, ¿no? O sea, una de las economías más grandes de la Tierra. Esto no se puede permitir. Esto es un error gravísimo de todo el desorden, por todo el desorden que tenemos como Estado, por todo el desorden de gobiernos que no saben a dónde van, como hemos venido conversando. El potencial del Chancay es enorme, enorme. Esto se ha conversado en innumerables foros, Jesús, Rosa. Hemos recibido a las autoridades de COSCO, hemos visitado Puerto de Chancay en varias oportunidades. Es enorme. Esto tiene que ir aparejado con 3 cosas más. El tema de las zonas económicas especiales, que se está trabajando también. El tema de infraestructura, vial, trenes, carreteras. Los accesos. Los accesos, porque están de cabeza. Primero construimos, después pensamos cómo hacer el acceso. Igual va a pasar con el aeropuerto. Y el tema de la ley de cabotaje, que se tiene que aprobar nuevamente. O sea, no la aprobaron el año pasado, ahora se tiene que aprobar. Si no aprobamos, o sea, si no ponemos en funcionamiento, como digo, la ley de cabotaje, las zonas económicas especiales y la infraestructura, Chancay no se va a desarrollar en su mayor potencial. Va a ser dificilísimo, va a ser lento, va a ser penoso, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, en esos proyectos, y realmente es vergonzoso como país que estemos ante esta situación de no generar confianza, y esto de la bajada del rating, o sea, corrobora cómo estamos, ¿no? Y ahora días atrás vi una correlación, ¿no? El tema de desconfianza y la inseguridad con la calificación de estas empresas calificadoras. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo, qué queremos, y no puede ser pues que las propias autoridades del Estado se disparen a los pies, ¿no? Eso es increíble, y entre ellas se pongan a pelear y quedemos muy mal ante la comunidad internacional, ¿no? Y brevemente, Julio, para información general, ¿cuál es el tema con Ocitrán y el puerto de Chancay? Ocitrán quiere cobrar un porcentaje de todas las ventas
que se hagan dentro del puerto de Chancay, de toda la parte comercial que se haga en el puerto de Chancay. Pero Chancay dice, Por regulación. Cosco dice, sí. Que no va a regular. No, que Cosco dice, esto es una empresa privada, es un puerto privado, de uso Se quiere público. cobrar por su servicio de regulación. Y Ocitran dice, no, pero yo cobro a todos los públicos o los que dan servicio al público. No, pero yo soy privado. Entonces va a venir una demanda inmensa que la vamos a terminar pagando todos nosotros. General, Perú, ¿cuántas veces ha perdido? Muchísimas. Eso no se puede permitirlo. Es el momento de evitarlo ahora, ¿no? Así es. Rosa, el Consejo Fiscal se ganó un merecido prestigio como vigilante del buen manejo de las finanzas públicas. Ahora el gobierno interfiere con su autonomía y parece que busca mediatizarlo porque le incomodan sus críticas. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que esto es ya algo que es intolerable, ¿no? Si estamos preocupados por los temas de democracia, de reforma política, porque van a afectar, y es lo que veníamos diciendo, la economía, esta interferencia que han tenido, bueno, no es una interferencia, ¿no? Sino básicamente no ratificar a Carlos Oliva, que presidía el Consejo Fiscal, cuando el mismo ministro en su momento dijo que iba a ser ratificado, ¿no? Y tuvo, no sé si ustedes todos vieron una entrevista que tuvo hace unos días en RPP, donde me quedé muy preocupada porque inclusive de alguna manera mencionó que querían relajar la regla fiscal a través de algunas modificaciones legales. Pero ya están, a ver, lo que quiero decir es que esto ya es una señal de absoluta desconfianza, de interferencia en uno de los pocos sectores tecnócratas que tenía el Perú, que era el Ministerio de Economía, donde el ministro de Economía le dice a la presidenta que no tenemos, no hay un gobierno fuerte, y la presidenta le contesta de manera destemplada. Esto, aparte de lo anecdótico, demuestra la degradación de las instituciones en el país. No hay un manejo adecuado. Entonces, esto creo que ya hemos pisado fondo. Le preguntan al ministro cómo podemos hacer para mejorar esto y no responde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ojalá que podamos ser capaces, o el gobierno sea capaz, de nombrar y robustecer el Consejo Fiscal. No se trata de una persona, se trata de un perfil, y que se siga manteniendo ese perfil, porque ya están alertando porque el gasto corriente ha crecido. ¿Tú sabes en cuánto ha aumentado el gasto de planillas del Perú del 2019 a la fecha? En 38%. Solo en el Congreso el gasto de planillas ha subido 104%. Entonces aquí esto es un desorden total. Nadie está poniendo reglas claras, porque yo voy a tener que coincidir lamentablemente con el ministro de Economía, que tenemos un gobierno débil, que de Economía, que tenemos un gobierno débil, que no puede hacer las cosas mínimas necesarias, como son mantener la tecnocracia, el último bastión del Perú, que es nuestra disciplina fiscal. Gracias a esa disciplina fiscal, por ahí hay algunos distraídos que quieren seguir pensando en invertir en el Perú, y si nosotros no salimos a defender eso, a llamarlo con el nombre que tiene, que eso es inconcebible, inaceptable, y no podemos quedarnos callados desde los gremios ni desde la ciudadanía en general, ¿no? Esto es un lamentable espectáculo, porque un alcalde quiere sobreendeudarse, ¿no? Genera todo un ruido político, y este señor ya le ha hecho bastante daño, porque también sale a decir que no va a cumplir laudos arbitrales. Entonces, el problema de la degradación de las instituciones no podríamos decir que solo es del Congreso, son de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, y no estamos saliendo con la suficiente fuerza para decir basta. Basta, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacerlo todos los ciudadanos, ¿no? A mí me ha impresionado francamente ver al ministro de Economía, que en el mes 4 ya tiró la toalla y dice que, bueno, muy difícil cumplir con la meta de reducción del déficit, y faltan 8 meses. Es decir, no piensa hacer ningún esfuerzo por rebajar la grasa del Estado. Es realmente ofensivo escuchar eso.
y alguna inversión, ¿no? O sea, ha subido el precio del cobre. Tenemos dos proyectos importantes, Tía María, abandonado, y la parte complementaria de Toromocho. ¿Por qué no aprovechamos de esto que tanto necesitamos? Y le preguntaron al ministro y dijo que no. ¿Por qué no aprovechamos las grandes oportunidades que tiene el Perú para el crecimiento y seguimos desperdiciándolo? Y ya estamos a mayo y seguimos pensando en cuánto cerraremos este año, ¿no? Con las cosas que estamos haciendo. Eso es una pregunta para una respuesta breve, porque tenemos que ir a una pausa. Standard & Poor's nuevamente rebajó la calificación del país. Sí. Por la incertidumbre política que limita el crecimiento, un Congreso populista que contribuye a un mayor déficit fiscal y la falta de gobernanza. ¿Cómo impacta esta baja de calificación a las empresas industriales y sus planes a futuro? A ver, impacta directamente porque el crédito va a crecer, el costo del crédito va a crecer y las empresas cuando nos endeudemos nos va a costar más y capital de trabajo se trae de los bancos, por lo tanto nos va a costar mucho más seguir desarrollándonos y seguir creciendo. Pero permíteme, Gonzalo, hacer un comentario. Nos da muchísima pena como empresarios que a pesar de los grandes números de nuestra macroeconomía, porque eso hay que decirlo, y los peruanos deberíamos sentirnos orgullosos de los números que tenemos, las reservas internacionales más altas, por encima de 71.000 millones de dólares, tenemos una inflación que ya bajó al rango meta, ya estamos en el 2.4, tenemos una inversión privada que este año va a crecer, va a estar por encima del 2.3%, vamos creciendo en el primer bimestre 2.1%, o sea, hay números que nos dicen, este año no va a ser malo, y no podría ser malo si es que no seguimos disparándonos a los pies, como hace ratito lo dijeron. O sea, eso deberíamos llamar la atención. ¿Por qué nos han rebajado? Por temas sociales y por temas políticos. Por conflictividad social, porque no nos entendemos entre los peruanos, porque seguimos peleándonos, seguimos enfrentados tontamente en una discusión que no nos lleva a ningún lado, y tenemos unos representantes políticos que no nos conducen como país. Yo voy a coincidir con Rosa cuando dice que hay que darle la razón, pues entonces al ministro de Economía, que tenemos un gobierno débil, que no nos ponen en la ruta del crecimiento y no sabemos aprovechar, como el comentario que hice un ratito, las grandes potencialidades que tiene nuestro país para crecer. Nosotros como Sociedad de Industria dijimos en enero que el Perú este año no puede crecer menos del 4%. Y no era solamente un sueño, una ilusión, eran números concretos, porque este año vamos a tener un rebote estadístico normal, natural, que nos va a empujar por encima del 2.5. Lo demás era trabajo nuestro que teníamos que hacer y no lo estamos haciendo, Gonzalo. Una pausa y volvemos. Rosa, debe ser complicado para los gremios, ¿no?, hacer planteamientos al gobierno y esperar resultados cuando su principal interlocutor, normalmente el MEF, parece que ha dejado de ser escuchado. ¿Qué piensas de la manera en que el Ejecutivo dio pase al 7º retiro de fondos de las AFP sin observar la norma aprobada por el Congreso? Lamentable, ¿no? Porque ahí y también lo dijo el ministro en esta entrevista, que él lo que había hecho era hacer un análisis y negociar algunas condiciones de esa ley para no observarla. Entonces está alejándose de lo que es importante, la parte técnica y la parte de los principios, ¿no? Yo tengo que observar por principio, porque no es técnica la propuesta que se está haciendo y no puedo descansar. Sí, después de que nosotros, el Ejecutivo observa como corresponde al Ministerio de Economía, ¿no?, a dar una opinión en ese sentido, insisten, ya será problema del Congreso, del que a estas alturas del partido esperamos poco, ¿no? Pero todavía seguíamos los empresarios pensando, por eso es que te digo que esto que está pasando es muy grave, ¿no? Pensando que teníamos un Ministerio de Economía sólido, donde la tecnocracia se había mantenido y ahora no nos queda eso, ¿no? Como decía Jesús, las perspectivas para este año eran súper interesantes y un crecimiento de 4% no era un sueño irrealizable, era una realidad solo con un par de proyectos, como te digo, mineros que saquen. Tuvimos una reunión para el tema que fuimos de hablar de seguridad y le dije al ministro de Energía que esperábamos mucho de él y que por qué no se hacía
padrino de un par de proyectos y se encargaba él personalmente de ayudarlo a transitar toda la tramitología y todos los problemas que habían para llevarlos adelante porque el Perú lo necesitaba. Y eso es lo que necesitamos. Un ejecutivo comprometido, entendemos, evidentemente es claro que no van a tener grandes apoyos de las leyes del Congreso, pero algo se puede hacer, ¿no? Veamos, estamos ahorita en pleno análisis de las facultades que está pidiendo el Ejecutivo al Congreso. Esa es una oportunidad para que lleguen a una negociación y prioricen temas para reactivar la economía que tanta falta hace en estos momentos, ¿no? Así es. Jesús, existe la sensación de que el MEF ha perdido fuerza dentro de un gobierno débil en su conjunto. Y eso facilita que el Congreso perfore el equilibrio fiscal con cuanta ley populista se le ocurra. ¿Cuál es el rol que los empresarios esperarían del MEF y del Congreso? A ver, nosotros siempre hemos dicho en la Sociedad de Industrias que el MEF debería ser el ministerio que jale el desarrollo en el Perú. Y no hablamos de un ministerio que piense solo en Hacienda, que piense solo en caja, como muchas veces se le estigmatiza. Necesitamos un ministerio fuerte que tenga clara la ruta del desarrollo. Al parecer, en los últimos gobiernos no lo hemos tenido y no lo estamos sintiendo hoy. El Perú está con un problema muy grave, y acaba de decirlo Rosa, en los temas de los fondos de privado de pensiones, en el tema de las AFP, y se ha vuelto a aprobar un retiro. Mira, yo quiero compartir contigo datos muy cortos. Antes de la aprobación del retiro, de los 17 millones que es el PEA, solamente 8 millones están en AFP, pero de esos 8 millones de AFP, 82% de esos afiliados a AFP tienen menos de una UIT en sus fondos, y que solo 460.000 aportantes tienen 10 UITs, 49.500 soles. La pregunta es, ¿qué sistema privado de pensiones tenemos? Esto ya está muy complicado. Necesitamos hoy hacer una reforma del sistema privado de pensiones, un sistema de privado de pensiones más flexible, un sistema de privado de pensiones que sea más abierto al mercado, que haya más competencia, que compitan, que asumamos factores de riesgo compartido, que las comisiones sean en función a si ganas o pierdas, en fin, es hora de sentarnos a conversar de qué tipo de jubilación queremos para nuestros peruanos. Pero ojo, nuevamente, este sistema privado de pensiones solamente está atacando al 20% de los pobladores, de los trabajadores. ¿Y qué pasa con el 80%? Nadie mira y ve qué va a pasar con el 80% de los trabajadores que van a llegar a la edad de jubilación y no van a tener una jubilación digna. Esto es lo que deberían estar preocupándose nuestro ministro de Economía, nuestros congresistas, la presidenta de la República, por el amor de Dios. Yo creo que es hora, como lo dijo Rosa, de hablar y hablar claro, ¿no? Julio, dos preguntas. ¿Qué perspectivas tiene el comercio exterior peruano en el 2024? ¿Y cuál es el significado y los beneficios que traerá la cumbre APEC que se llevará a cabo en noviembre? Sí, antes de contestarte, quisiera señalar más cifras, ¿no? Como estamos hablando de las cifras, y acá veo que la recaudación del Estado el año 2000 era 33.300 millones. El 2022-2023 en promedio ha sido 200.000 millones, 7 veces más casi. ¿Qué hemos hecho con ese dinero? ¿Cómo lo hemos invertido? Hemos crecido exponencialmente. Ahí está el dinero en este país hay, y todos lo sabemos. Por el amor de Dios. 38% El tema de la planillas. gestión, ¿no? Pésima. Ahí está, pues la meritocracia. Cada vez que vamos a hablar de un ministerio, ya no está el ministro. Tenemos que repetir todo de cero. Ya no está el funcionario. Lo cambiaron para acá, lo cambiaron para eso. Un desorden total, ¿no? Entonces, eso es clave. Ahora, a pesar de todo esto, siempre digo, a pesar de todo esto, tú has mencionado cifras positivas, Jesús, el comercio exterior también muestra algo positivo, es un crecimiento de 3.1%, ¿no? El 2023 cerramos en 64.200 millones, ahora vamos a cerrar en 66.472 millones, o sea, es positivo. 10 sectores van a impulsar esto. ¿Qué sectores? La minería, somos un país minero, el 60% de las exportaciones son minería. La agroindustria va a batir un nuevo récord. Sector químico,
pesca y acuicultura, sidero metalúrgico, prendas de vestir, metal mecánico, textil y varios. O sea, hay un horizonte promisorio en el comercio exterior. Pero ¿qué cosa puede detener esto? La economía del Perú se rige mayormente, es una economía pequeña, ¿no? El 55% del crecimiento del Perú está, digamos, depende de lo que pasa en el exterior, depende de las tasas de interés, depende del precio del petróleo, depende de las guerras, etcétera, etcétera. El resto, ese 45%, depende de nosotros. Si eso lo hacemos mal, nos vamos a hundir. ¿Qué problemas podrían pasar acá? La desaceleración de la economía mundial, la volatilidad de precios internacionales, medidas restrictivas al comercio, el problema de rutas marítimas, ahora hay una sequía en el canal de Panamá, los costos están más altos, problemas en el Mar Rojo, en el canal de Suez, y eso es afuera. Dentro, lo que hemos venido hablando, tensiones políticas y sociales y retrasos y problemas en el puerto de Chancay. Eso es importante y hay que evitarlo, ¿no? Y APEC. APEC es la vitrina. Perú está en vitrina ahora. Pero justo tenemos, creo, ¿no? Vamos a una reunión APEC en Arequipa con los ministros de Comercio Exterior, están llegando este 18 de mayo. Y APEC es un foro que nos abre las puertas a la parte del mundo más dinámica, de más dinámico crecimiento. Las economías que crecen a mayor velocidad. Está China, está Vietnam, está Indonesia, Corea del Sur, todos los países asiáticos. Entonces, hay que dar una buena impresión, ¿no? Hay que portarnos bien, como se dice, porque si no, lo bueno que podamos sacar de todas estas reuniones, de todos los mandatarios que van a venir, de todos los ministros que van a venir, se cae todo. Entonces, tenemos que impedirlo como sea. Ahora, ¿qué nos trae APEC para Perú, además de todo esto? Inversiones, lo que mencioné, transferencia tecnológica, capacitación para, ¿no? Un benchmark, como se dice, ¿no? ¿Qué puedo aprender de los otros países? Entonces, todo esto nos debería hacer mejores como país. Si no lo aprovechamos como debe ser, realmente seríamos, no sé, ¿qué palabra? Tontos. ¿Qué palabra puedo usar? Ahora les pediría a cada uno que traten en un minuto de resumir lo que sería el balance de lo conversado. En el marco de la PEC vamos a inaugurar el megapuerto de Chancay. Acaban de conversar sobre el megapuerto de Chancay y lo que significa esto para el Perú. En efecto, van a ser 1,5 millones de contenedores anuales en su primera etapa. Va a ser un tema, pero de movimiento muy alto para nuestra economía. A mí me hubiera encantado que este megapuerto de Chancay, que va a cambiar no solo la logística del Perú, para nosotros es un gran encadenamiento de lo productivo, la innovación, la productividad, va a ser un cambio tremendo y un gran aporte para el Perú. Me hubiera encantado que esto hubiera formado parte de un plan estratégico nacional, Gonzalo. A mí me hubiera gustado que el megapuerto de Chancay haya salido fruto de un plan estratégico de largo plazo que hayamos pensado en el desarrollo nacional. No, esto es el esfuerzo de la empresa privada. Son privados los que han venido a invertir y el Estado recién hoy está pensando qué hacer con un megapuerto como ese, de ese tamaño. Todavía no sabemos por dónde van a pasar los 4.000 contenedores diarios que vamos a sacar del megapuerto de Chancay, porque no tenemos una Panamericana Norte que soporte eso. Y tampoco tenemos, y no entendemos por qué el Congreso no aprueba la ley de cabotaje. Entonces, no estamos preparados para el desarrollo. Y estas cosas que no caen como milagro, pues yo digo, Dios es peruano realmente. Porque este tema del megapuerto de Chancay nos encuentra en una posición en la que Perú necesita crecer y desarrollarse. Ahí está el camino, esa es la ruta. Solo el Brasil exporta más de 161 millones de dólares hacia el Asia. Y la ruta natural va a tener que ser por el puerto de Chancay, por el Perú. El Perú necesita ver eso como una gran oportunidad de desarrollo. Rosa, un minuto, por favor. Yo voy a hacer. Yo que el balance de esta conversación, lo que tú nos has comentado y lo que hemos escuchado hoy día, a mí me hace pensar que como país este es un punto de quiebre y tenemos que tomar medidas, y yo insisto, y realmente a veces resulto aburrida, pero creo que tenemos que primero todos abocarnos a sacar adelante la reforma política en los temas que faltan, que es idoneidad de los candidatos y reducción de candidatos para poder pensar, ¿no? Yo creo que estos años hasta el 26 van a ser un poco de tratar de aprovechar en la medida que se pueda estas posibilidades de desarrollo como Chancay, pero yo estaría pensando en
las elecciones del 2026 para tener nuevas autoridades y poder realmente pensar en un plan de futuro para el país y que todos estos trabajos que estamos haciendo en políticas públicas sean escuchados y aprovechados, ¿no? Pero para eso tenemos, y aquí termino, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de oírnos entre peruanos, de escucharnos, y esto que es importantísimo, yo lo digo, creo que el esfuerzo que ha habido, porque ha sido un poco más grande, ¿no? Más abierto, para que en el que están gremios empresariales y sindicatos trabajando por la seguridad social, es uno de los temas más importantes de la sociedad civil en el Perú, y ese es el camino. Julio, un minuto. Ahí coincido con Rosa, creo que los tres hemos venido trabajando en eso. Eso tiene que ser un ejemplo para el país, esa unión de empresarios que no deben ser mal vistos, como dije en un inicio, junto con los gremios de trabajadores. Esto es clave, es una muestra de que los peruanos sí podemos conversar cuando nos unen cosas comunes, ¿no? Y importantes para el país. Y voy más allá, tenemos que invertir en educación, Gonzalo. Si no invertimos en educación, no vamos a poder, digamos, interiorizar en las mentes de los jóvenes, de los niños, qué es lo que hace crecer a un país, qué es lo importante para un país. Tenemos muchos proyectos por desarrollar, generar nuevas locomotoras, sectores que exporten más de $1.000 millones, y como he dicho hace un momento, el Perú ha recibido muchísimo dinero por impuestos, el Perú es un país megadiverso, rico, tenemos todo para salir adelante. Hay que entendernos, nada más. Bueno, les agradezco sinceramente, Rosa, Jesús y Julio. Por mi parte, ha sido grato conversar con ustedes. Yo siento que tenemos un empresariado que está motivado, interesado por el país, y eso va a ser decisorio para el futuro. Hay que mantener el buen trabajo. Por otro lado, noto que este año tiene condiciones muy favorables en muchos sentidos. La agricultura va a crecer, los precios de los minerales ayudan, tenemos el nuevo puerto y con un buen gobierno, en las condiciones actuales que se nos perfilan, podríamos crecer 4 o 5% este año, pero no va a ocurrir porque estamos en problemas diminutos. Distraídos, ¿no? Distraídos, perdiendo el tiempo en discusiones sin sentido. Bueno, muchas gracias nuevamente, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas Buenas noches. Gracias.